Vamos a tener una meditación cortita así porque tenemos que orar en Primera Reyes 17, del 8 al 16. El contexto, lo que está pasando en Reyes, es que Elías es el hombre del momento, el hombre de Dios. Él ora por una sequía. Esa sequía había sido el juicio de Dios sobre Israel. Elías, ese nombre bonito, significa Jehová es Dios. Elías, en ese momento histórico, irrumpe en la vida de Acab y no pasa desapercibido. Por donde Elías pasó, aún Santiago habla de Elías, que era un hombre como nosotros, pero que fue oído. Sus oraciones fueron oídas. Esta noche estamos aquí porque hacemos un momento de oración. La iglesia crece con oraciones. Nuestra vida crece con oraciones. Y para este momento, para un tiempo como este, un día como hoy, hemos elegido a Elías para hablar. Ese hombre cuyo nombre significa Jehová es Dios. En ese momento histórico, Israel está sumergido en idolatría, en apostasía. Se parece mucho a lo que estamos viviendo también nosotros, en nuestra época, en nuestra historia. Acab y su esposa Jezabel son los que llevan al pueblo de Israel a la idolatría. Ellos adoraban a un dios, a muchos dioses, pero uno de ellos era Baal. Para ellos Baal era el dios de la naturaleza, del agua, de la lluvia, de todo el clima. Pero vemos que Elías, en los versos que voy a leer más adelante, veremos que Elías le dice a Acab que iba a venir una lluvia sobre todo el país. Dice así: vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente. Y vamos a leer desde el 1 para que podamos ver cuando él le dice que iba a haber una gran sequía. Entonces dice el verso 1 del capítulo 17: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, que era el rey: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. No era que Elías tenía palabras de declarar y hacer realidades. Elías estaba en la presencia de Dios y sabía el secreto de Dios. Elías sabía cuál era la voluntad de Dios y sabía la apostasía que estaba viviendo Israel. Así que Elías le dice a Acab que va a venir un juicio en forma de una sequía de 3 años. Entonces, en ese contexto, Dios manda a Elías a esconderse en el arroyo de Kerit. Y Elías está muy bien en su arroyo hasta que el arroyo se seca. Lo cual lleva a Elías a confiar en Dios. Todo esto es el contexto para que entremos a la parte de esta noche. El arroyo se seca, pero esto a Elías no lo confunde, sino que lo lleva a confiar más en Dios. Porque él aprendió a confiar en el Dios que le llevó a ese lugar, a ese arroyo, más que en lo que había perdido, que a veces confiamos mucho en lo que tenemos. Cuando lo perdemos, entonces entramos en pánico, entramos en temor. No obstante, este contexto del juicio, de la sequía, del verso 8 al 16 es lo que vamos a meditar, una breve meditación esta noche. Dios, que es la confianza de Elías, envía a Elías a morar a un lugar insospechado. Porque como Elías había pronunciado ese juicio, acá quería matarlo, tenemos que acabar con Elías. Entonces, cuando se seca el arroyo, vamos a leer en estos versos cómo Dios le manda a morar con una viuda. Dice así el verso de esta noche, que es Primera Reyes 17, 8 al 16. Dice así: vino luego a él, a Elías, palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano.
Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Vamos a dejarlo en el verso 14, porque tenemos que descubrir cómo el pueblo de Dios por siglos ha vivido de lo que la palabra de Dios dice, de lo que sale de la boca de Dios. A veces yo advierto, puedo ver que no vivimos de lo que Dios dice, porque claro, hay realidades que son muy crudas. Sin embargo, vamos a ver en esta historia las experiencias de los personajes que hemos leído, que son Elías y la viuda, en esta parte del 8, cómo ellos, con su experiencia, eligen confiar en Dios. Las viudas, en los tiempos antiguos, eran un colectivo muy pobre y desfavorecido. Todavía hoy, en muchos países, las viudas son personas que pasan escasez. Sabemos que era una viuda pobre, porque dice en el verso 10 que ella estaba recogiendo leña. Si hubiera sido una viuda rica, ella no hubiera estado recogiendo leña. ¿Qué cosas hace el Señor? Que Él manda a Elías primero a un arroyo que se seca, en una sequía, se sabía que se iba a secar el arroyo, y luego lo manda a donde una viuda pobre, y de hecho lo manda al lugar de donde era Jezabel, como mandaba yo esta mañana en el devocional. Pero Dios obra así, para que nosotros no confiemos en lo que vemos, sino en Él. Ella era pobre, ella estaba recogiendo leña. Cuando el profeta le pide agua, ella es muy obediente. En este pasaje hay muchas enseñanzas sobre Elías, sobre el profeta, sobre Dios, pero vamos a fijarnos en una cosa, en la decisión de ellos, de los dos. Cuando el profeta le pide agua, ella va a buscarla, muy obediente, pero cuando le pide un poco de pan, ella le dice, bueno, yo no tengo casi ni para mí. Así que, parafraseando, le dice, yo no tengo mucho ni para mí, yo creo que para ti no llega. ¿Qué experimentan ellos? Los dos. ¿Qué experimenta Elías? ¿Qué experimenta ella? Porque claro, Elías está ahí porque Dios lo mandó. Ella seguramente piensa, es que yo no tengo más nada. ¿Qué tú me estás diciendo? Tú puedes ser profeta de donde vengas, pero es que yo no tengo más nada. ¿Qué sentiría Elías? Porque ella le está diciendo, yo solamente tengo un puñado de harina y una vasija con un poquito de aceite. O sea, que no es que yo tengo grandes cosas. ¿Qué pensaría la viuda? ¿No? Pero la vida es así. A veces la vida nos pone desafíos y está, por un lado, el problema o la situación que tenemos, yo siempre digo como el jaque mate de la vida, y por el otro lado está lo que Dios dijo. O está hacer una decisión. Vemos que ella toma una decisión correcta, porque ella le dice, en verdad, ella dice, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. O sea, ella fue sincera, yo no tengo pan cocido, yo no tengo nada. Pero Elías le contesta en el verso 13, no tengas temor, ve, haz como has dicho. Elías sabía que Dios, si lo llevó ahí, a ese lugar, Dios le iba a sustentar. Y es lo que yo quiero que veamos cómo es Dios, porque cuando oramos, y oramos por otro, por nosotros, a veces hay situaciones muy difíciles, pero tú no te puedes centrar en lo que ves, en lo que ven tus ojos carnales y naturales. Hay que centrarse en quién es Dios. Elías le responde, no tenga temor. Ya Elías había pasado 2 años y pico, se cree, comiendo de lo que le llevaba un cuervo, día y noche. Ya Elías sabía que Dios era mayor que Baal, porque había cerrado la posibilidad de que lloviera en Israel. Entonces Elías, con su experiencia, porque
Dios obra alrededor de nosotros, dice ese libro que estudiamos de Henry Blackaby, de Mi experiencia con Dios. Muy bueno, me encantó el libro cuando lo leímos. Dios obra alrededor de nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Elías sabía que si Dios le llevó donde esa viuda pobre, Dios le va a sustentar. Y muchas veces nosotros estamos ahí en esa encrucijada, jaque mate, o jaque mate, que son dos jugadas, ¿no? Y tú a veces no sabes si ir a la derecha o a la izquierda. Si tú no sabes dónde ir, ve a Cristo, ve a Dios. Porque Elías le dice, no tengas temor. Porque el Dios, Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Recuerden que ella era de otro pueblo, ella no era israelita, perdón. Jehová, Dios de Israel, dice así. Cuando la vida nos pone esa jaque mate, vuelve y da pasos atrás y mira a ver qué dice Dios sobre esa situación. Elías le dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Y ese verso es muy conocido, la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite disminuirá, pero es muy conocido y la verdad que cuando uno lo lee como que le llegan muchas ideas sobre Dios. En esta noche yo quisiera que pensáramos en lo que Dios ha dicho, porque lo que Dios dice nunca dejará de ser. ¿Por qué le dice Elías no tengas temor? Elías sabía que Dios había dicho cosas respecto a ella y Elías sabía, como dije antes, que Dios le ha sustentado. ¿Cuál es el desafío de esa mujer ahí? ¿Qué experiencia ella tiene? Ella tiene un desafío. ¿Le hago la torta de pan? O le digo, oye, chico, vete para otro lado porque yo no tengo más. Sin embargo, ella elige creer en lo que el Dios de Israel dice. Ella escucha, porque muchas veces el problema es, escuchábamos el otro día que hablamos un 80% y solo escuchamos un 20%. Quiere decir que siempre estamos parloteando. Siempre estamos con el audio puesto, escuchando YouTube, escuchando música, pero no tenemos el oído afinado para escuchar. Pero esta mujer sí escuchó. Ella escuchó que él le dijo en el verso 14, Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Y ella dejó de escuchar su necesidad. Ella dejó de escuchar su realidad. Su realidad era que ella solo tenía un puñado de harina y una vasijita con aceite. En ese momento, todos sus sentidos empezaron a escuchar. Yo estoy enfrente de uno que provee, del Dios de Israel. Me acuerda mucho esta mujer, Rahab. Y qué fe tiene ella en este momento para ese desafío de la vida, que es la que nosotros debemos tener. Entonces, dice el verso 15, ella se fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Me gusta mucho en la Nueva Traducción Viviente como lo escribe, la promesa, lo que le dice Elías. Dice el Dios de Israel, siempre habrá harina y aceite en tu recipiente, aceite de oliva, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Aún esa versión es más bonita, porque dice, no solamente que tú vas a tener provisión en este momento, mujer, sino que tú vas a tener hasta que Dios mande la lluvia y hasta que vuelvan a crecer los cultivos. Ustedes saben, yo no sé mucho de cultivos, pero más de 3 meses dura, ¿verdad que sí? O sea, está garantizada tu seguridad si tú crees en el Dios de Israel. Ese es el desafío que podemos ver. Y podemos ver esa fe valiente de esa mujer, porque ella va corriendo. Ella cree a lo que él dice. Y yo te puedo decir que en Sarepta no había un solo templo. Todavía no había ni sinagogas. En ese tiempo, el reino se había dividido, pero no había pasado la diáspora. Porque la diáspora pasa en los 400 años del silencio. O sea, ella solamente había escuchado que había un Dios en Israel, que años antes había abierto el mar, que había favorecido a un rey que se llamaba David. Ella había escuchado, pero en ese momento, de lo poco que había escuchado, ella elige creer. Así nosotros somos bienaventurados, nosotros no hemos visto al Señor. Sin embargo, nosotros temblamos ante su palabra y nosotros creemos en las promesas que encontramos en nuestra Biblia. Porque la vida cristiana es un desafío. Amén. Desafío de creer lo que Dios ha dicho.
Aquí hay un desafío, porque ella le creó a Dios y no a la situación. Ella decide creer lo que Dios ha dicho. Y todos nosotros adolecemos de situaciones, sufrimos situaciones que nos llevan a decidir si confiar en Dios o morir de pánico. Ella podía morirse de pánico. Yo soy viuda, tengo un hijo, yo no puedo hacerle la torta a este hombre. Y además una sequía. Sin embargo, ella eligió confiar en Dios, porque no fue en Elías que ella confió, sino en el Dios de Israel. Una cosa que Abel y yo hacemos hace muchos años es escribir, cuando tenemos situaciones en la vida que son como un jaque mate, es escribir la situación, el problema, ¿no? Y al lado escribir un verso bíblico. Y siempre nos resulta bastante. Tú escribes el problema, por ejemplo, yo no tengo fuerza, yo me siento sin fuerza. Yo estoy muy cansado o cansada. Ese es el problema. Entonces, al lado tú, en la otra columna, tú escribes un verso bíblico. Por ejemplo, Isaías 40:29. El Señor le da fuerza al cansado y le da fuerza al que no tiene ninguna. Puede ser que el problema sea, el desafío sea, que tú no sientes dirección, no sabes qué camino elegir, si derecha, izquierda o me quedo parado. Pues escríbete eso. Y luego hay un verso en Salmo 25 del 8 al 11 que dice, te haré entender el camino que debes seguir, sobre ti fijaré mis ojos. Es del 8 al 11. Yo sé que es Salmo 25. Por ejemplo, si te sientes solo, tú escribes, ay, mi problema es que yo me siento solo, no sé. Hemos cantado y además lo dice en Mateo, al final de Mateo, dice, yo estaré con vosotros, ese no tengo la cita, todos los días de vuestras vidas. Si tu problema es que te has caído, porque Mateo 28, ¿verdad? Mateo 28:20, si te sientes solo, la solución, lo que Dios dice. Porque nosotros a los problemas tenemos que callarle la boca con lo que Dios dice. Si te sientes solo, Jesús dice en Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Además lo hemos cantado. Si tú sientes que has fallado y que tu problema no tiene solución, en Salmo 37, entonces tendrás que leer el Salmo porque lo estoy diciendo de memoria, hay un verso que dice que por Jehová son ordenados los pasos del hombre y que Él aprueba su camino. O sea, no importa qué problema tú tengas, si tú pones el problema y al lado pone lo que dice Dios, ¿sabes qué? Es más fácil elegir tener fe, elegir creerle a Dios. Pero una pregunta, en la Biblia no dice del paro, en la Biblia no dice de la depresión, nunca dice, si estás deprimido, Jehová te dice esto, Jehová de Israel te dice esto. La Biblia no dice, si mis hijos están rebeldes, Jehová Dios de Israel dice eso. No lo dice con unas palabras textuales, pero si tú buscas bien, Dios ha dicho muchas cosas sobre cada una de las situaciones. Porque, por ejemplo, si es que está en el paro, sin trabajo, y tú sales a buscar y no encuentras, la Biblia dice que Jehová es tu pastor y que no te faltará nada. Salmo 23:1, ese sí me va a salir a la primera. La Biblia tiene todo lo que Dios dijo sobre cada situación de nosotros. Dice, me gusta mucho la Nueva Traducción Viviente, que dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Entonces no importa que tú estés en el paro, si tienes una casa, si tienes calefacción, o tienes ventiladores, o tienes aire acondicionado, porque yo sé que hay mucha gente que escucha de otros lugares. ¿Sabes qué? El Señor está contigo. Pero tenemos que hacer como esa mujer. Ella escuchó a Dios, lo que el profeta dijo de Dios, y dejó de escuchar su necesidad. Escribe tus situaciones y busca una verdad bíblica, porque el desafío siempre va a estar ahí. Debemos creer lo que Dios ya ha dicho, no lo que los problemas nos dicen. De hecho, recuerdo cuando era niña que había una frase que se decía, dile a tus problemas qué grande es Dios, no dejes que tus problemas te digan lo que tienes que hacer, algo así. Y es verdad, muchas veces no somos como la viuda, ni como Elías. Si soy yo, que hay una sequía, y me dicen, vete por un arroyo, que yo te voy a sustentar, yo digo, ¿cómo? ¿A un arroyo? No, mándame a una cueva, mándame a un risol, a un arroyo no, porque se cae
de la mata, como dicen en buen dominicano. Se sabe que un arroyo se va a secar si hay sequía. Sin embargo, Elías no rechista. Luego, la segunda vez le dice, Elías, vamos a llevarte el pan de una viuda. Y Elías no rechista, porque Elías vive de la palabra de Dios. Sin embargo, nosotros no le creemos a Dios. Anoche hablábamos de pureza sexual con nuestros hijos. Nuestros hijos son pequeños, 14 y 10 años. Y leíamos en Proverbios 5 de la mujer ajena, de la mujer inmoral. Y concluimos diciendo que la inmoralidad no es una mujer ahora. La inmoralidad está en los youtubers, en los influencers, en Netflix, en Amazon Prime, en todos esos sitios está la inmoralidad. Pero yo no voy a entrar en pánico, porque la palabra de Dios dice en 1 de Juan que yo vencí al mundo cuando era joven. Así que también mis hijos van a vencer al mundo. La palabra de Dios dice que fiel es el que promete. Entonces, va pasando la historia y los desafíos se van haciendo más grandes. O sea, cuando Salomón escribe a su hijo, él le dice, ay, hijo mío, cuídate de la mujer extraña, de la inmoral, que se viste mal. Ahora tenemos a la mujer inmoral, de hecho la tenemos hasta dentro de la iglesia. La tenemos, pero aparte de eso tenemos influencers, youtubers, no sé cuántas historias inmorales también. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Entramos en pánico? No, vamos a vivir de lo que Dios dijo. Vamos a creer que Él tiene todo el poder, que Él es poderoso para guardarnos sin caída y para guardar a nuestros hijos. Debemos creer todo lo que Dios ha dicho, no los problemas. La vida te desafiará siempre a creer o a no creer. ¿Qué elegirías? Yo elijo creer. Yo elijo creer al Señor, porque la palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Mis problemas pasarán. Hay dos cosas, mis problemas pasan o los problemas terminarían conmigo. O sea, por ejemplo, si es una enfermedad, a lo mejor termina en muerte. Pero hay una cosa que nunca va a pasar, que es la palabra de Dios. Así que, hermanos, hoy al orar tengamos eso pendiente. Creer lo que Dios dijo, así como esa mujer. El Dios de Israel ha dicho cosas sobre nosotros, sobre nuestro mundo, sobre nuestra iglesia. La iglesia, el Señor es el que la edifica. El Señor es el que guarda los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Y eso es una verdad como una piedra. Así que, hermanos, cuando vamos a orar ahorita, ahora que vamos a orar, recordemos eso. Dios le bendiga, hermanos, y vamos a creer lo que Dios ha dicho.